Hola, bienvenidos una vez más a este canal de realidades, donde conocemos las historias de aquellas personas que finalmente nos terminan inspirando y que viven una realidad a veces similar a la nuestra o de muchos de ustedes que se conectan. Soy Angélica Barrera y hoy nos está acompañando Evelyn Gubert. Evelyn viene a contarnos su historia, una historia que refleja a una mujer que tenía muchos sueños, que se desarrolló como mamá, pero que la vida de un momento a otro le va quitando todo su soporte. Gracias por venir, Evelyn. Gracias, Angélica, gracias. Me encanta estar aquí y poder dejarle un mensaje a las personas que están sufriendo, que tienen tanto dolor, un mensaje de esperanza y de reconectar con el bienestar que se ha perdido. Y para que las personas empiecen, o sea, quienes están conectando, logren ubicarse y logren conocer por qué tú estás sentada acá, pues vamos a contar la historia. Evelyn siempre soñó con ser mamá y la vida la ha golpeado. ¿Cómo te golpeó primero? Bueno, primero empieza con un sueño obligado, porque yo no soñaba con ser mamá, llegué a ser mamá a los 18 años. Y quedé embarazada de mi hijo Nicolás. Nos casamos porque con mi novio de ese momento decidimos darle una familia, hacer las cosas de una manera mejor de la que las habíamos hecho y tener a nuestro bebé en el marco de un hogar. Fue con muchísima ilusión. O sea, ahí es donde yo digo que Nicolás, que se llamó mi hijo, no era un bebé esperado, pero sí fue un bebé muy deseado. Nico nace a los 7 meses de embarazo con membrana hialina. Estamos hablando que eso fue en el año 86, donde la tecnología y seguramente los avances médicos no eran los de hoy, y muere un día después de haber nacido. Ahí fue el primer impacto donde la vida te sorprende y dice, uy, la vida duele, la vida trae cosas que yo nunca esperé. Nicolás nació, inmediatamente salió de mí, lo tomaron los médicos y se lo llevaron a la UCI. Yo tengo un flash así como de ver la enfermera corriendo con el bebé y en la UCI, y yo no lo volví a ver, porque hoy en día por eso se trabaja tanto en la humanización de las muertes prenatales o gestacionales. ¿Alcanzaste a ver su rostro? No, porque pues yo estaba en la recuperación del parto, nadie me dijo que yo podía ir a verlo, nadie me dijo que podía alzarlo, ni siquiera cuando falleció. Yo no tuve la oportunidad de sacarle una foto, de arrancarle un mechocito de su pelo, de tomar una huella de su mano, de su pie. ¿No lo Nada. sentiste en tu cuerpo? O sea, después de que nació, ¿no lo volviste a tener en tus brazos? Y eso fue muy duro porque quedó ahí. Después, para rematar, el médico, obrando en su buena fe y en el amor, me dijo, déjenlo acá en la clínica, porque un funeral les va a traer gastos. Obviamente estamos hablando de unos muchachos de 18 y 22 años, y va a ser más duro, mientras que por la manera como funcionaron las cosas, lo pueden dejar acá en la clínica. Y cuando tú estás en medio de tanto dolor, eres tan vulnerable que cualquier persona que esté en una posición superior se convierte en autoridad y tú le haces caso. ¿Y cuál era la finalidad de dejarlo ahí y no darle una, como dicen popularmente, una cristiana sepultura? No sé, ellos lo vieron como más fácil, como hacer la cremación, que nunca me hablaron tampoco de cremación, o sea, y en ese momento tú no entiendes nada. Pero déjelo acá y no pasa nada. Y como te digo, esa autoridad de un personal de la salud en medio de una situación tan caótica, pues tú dices, si él me lo está diciendo es que así debe ser. Y yo no pensé en más cosas y dije, ok. No me dijeron nunca que podía después ir y retirar las cenizas y darle una sepultura, un funeral, un ritual, qué sé yo. Entonces fue muy duro porque fue como dejar a Nicolás allá. Y eso fue traumático. Evelyn, pero cuando uno escucha esa historia, empiezan a pasar miles de ideas por la cabeza. ¿Realmente murió? ¿Por qué te pregunto esto? Porque muy seguramente te preguntaste eso durante mucho tiempo y eso dificulta que se lleve un buen duelo.
Pero sí realmente pasó eso, o yo soy la que estoy preguntando, pero ¿cómo así que nunca vio el cuerpito, pero tampoco vio las cenizas, pero nunca le entregaron nada, pero no tiene a su hijo? ¿Qué pasaba por tu mente? Eso pasa por mi mente y quizás por aquellas personas que nos están viendo. Pero ¿qué pasaba por tu mente a los 18 años y era un momento tan doloroso? Además que le tenías nombre, tú le tenías un cuarto ya listo. ¿Cómo era todo eso después de que salieron de allá? Todo era muy rápido y claro, yo le tenía su ropita organizada. Recuerdo que eran pocas cosas, pero todas compradas con un amor, todas acumuladas con una ilusión de que naciera, pero pues todavía no había cumplido los 7 meses. Entonces todavía no estaba todo tan organizado. Digamos que en un espacio para él no se había armado como tal. Yo nunca me pregunté si fue verdad, si no fue verdad, si me están engañando, si me robaron al bebé, o sea, nada de lo que hoy me haces pensar que podría pasar por la cabeza. Hey, discúlpame por eso, pero... No, está perfecto. Pero yo creí, además yo no fue un sabía cuerpo utilizado el para la ciencia. O sea, es que ahora uno se pone a pensar y dice, una clínica no va a suplir esos gastos de cremación y todo lo que te dijeron que podía pasar. Entonces, por eso te pregunto si, pues, porque como a veces uno va y lo único que hace es pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y que se le ocurran cosas. Es que para ellos era por el tiempo y por el periodo de gestación que llevaba, todavía pienso yo que podía ser que no lo identificaban todavía como un bebé, como un niño fallecido, sino lo veían como un feto. Y eso lo manejan de otra forma, como material orgánico. Entiendo, ¿Sí? entiendo. Entonces era por eso y por eso el médico hizo énfasis de la forma en cómo sucedieron las cosas y en el momento en que estamos, la clínica se puede encargar y ustedes quedan libres de eso. Es más por ahí. Pero igual es durísimo. Para mí fue durísimo. Ti era tu hijo, no era un feto, para ti era tu hijo. Mi hijo, por favor, mi hijo, que había estado en mi vientre durante todas esas semanas y con el que soñaba y esperaba tenerlo en mis brazos y acunarlo. Esto me hizo pensar mucho y conectar mucho en pandemia, porque fue mucho lo que le pasó a cantidad de personas que no pudieron despedirse, que no pudieron tener un cuerpo, de hecho que las cenizas hasta se confundieron. ¿Cuántas cosas pasaron en pandemia que esa historia de vida mía en ese momento cobró valor y pude ayudar a muchas personas a través de mi historia, lo que nunca pensé que se iba a volver importante. 18 años tenías en ese momento. 18. Pero no renunciaste a ser mamá. Ahí ya nació la ilusión de volver a experimentar todo eso que uno siente cuando tiene un bebecito en el vientre. Eso es lo más lindo del mundo entero. Además que las situaciones han cambiado mucho, las formas de pensar han cambiado mucho. Yo tengo 57 años. Cuando tenía 18 años, los adolescentes o las mujeres recién casadas, primero nos casábamos más jóvenes, era normal casarse más jóvenes, hoy ese promedio de edad ha avanzado. Y segundo, no se discutía ni uno mismo se preguntaba si quería ser mamá o no. Eso es un concepto como más de esta era, ¿sabes? Se suponía que si te casabas y si eras mujer eras para ser mamá. Sí, era como el deber ser y me casé, un matrimonio y hay hijos. Entonces, nunca fue cuestionable para mí si quería o no ser mamá. A los 4 años después de la muerte de Nicolás, quedo de nuevo en embarazo y viene Mateo, que desde el primer día que supe que estaba embarazada, también igual que con Nicolás, sabía que era un niño. O sea, adentro tenía ese feeling y yo sabía que era un niño, pero total. Y desde el primer día supe que se llamaba Mateo, igual que con Nicolás, exactamente la misma intuición de madre. Y nace Mateo perfectamente sano, sus 9 meses de embarazo increíbles, un niño así gordote, espectacular, lindísimo. Yo me dedico 100% a él. Yo renuncio a lo que estaba haciendo en ese momento y me dedico a él, a jardín, cantos, columpios, areneras, rodilleras, de todo. Y me dedico a ser mamá 100%, lo que hoy cobra un valor gigante en mi vida, en mi historia. Eso que viviste con Mateo, tú dices,
experimente lo que es ser mamá en ese momento. O sea, el vivir la crianza, porque ya habías experimentado que era ser mamá con el bebecito en vientre, pero ahora ya era la crianza. ¿Dejaste tu vida de lado para dársela a él? ¿O cómo se podría decir ahí? Sí, como que le di la prioridad en la vida a él. Tal vez no lo dejé todo de lado, pero la prioridad claramente era él. Me lo gocé hasta el máximo. Además que debo reconocer que amo los niños chiquitos. O sea, muchas mujeres sueñan con la hija, niña, para ponerle el moño, el vestido, todas esas cosas de feminidad que son tan lindas. Pero a mí los hombrecitos me parecen mundiales. Entonces yo me gocé a mi hijo, además que era una estampa, paraba tráfico desde chiquito, era precioso. Ok. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Volviste a tener otro embarazo? Después de Mateo quise tener otro bebé para que Mateo no estuviera solo, para que tuviera un hermanito. Y ahí empezó toda una lucha por quedar de nuevo en embarazo, porque tuve más o menos como 4 o 5, ya perdí, mi memoria no me da, pero tuve muchos embarazos extrauterinos. O sea, intentaba quedar embarazada y los perdía porque no alcanzaban a llegar al útero a formarse. Tuve operaciones, perdí una trompa y el médico me dijo, Evelyn, no hay posibilidad de otro embarazo, además que si quedas en embarazo puede ser muy riesgoso porque se puede reventar la trompa y eso es muy peligroso. Y yo dije, bueno, pues ya tengo mi Mateo, no pasa nada, ok. Como que, bueno, no le di mayor trascendencia a eso. Y justo vivía en Armenia, después del terremoto, que a mí me tocó vivir el terremoto de Armenia, y yo digo que con la reconstrucción de la ciudad, un año después del terremoto, llegó la reconstrucción de mi cuerpo, que en embarazo. Día de mi cumpleaños, y yo me levanto y digo, estoy en embarazo. ¿Cómo así? Estás loca, yo sé que sí. Y yo dele con el tema. ¿Qué te hacía pensar que así era? No tengo ni Un idea. síntoma. No tengo ni idea, pero yo dije, estoy en embarazo. No sé, no tengo ni idea ¿Vómitos? cómo. No, Nada. bueno, ahí no, después sí vomité pero el en alma ese entera, momento. pero en ese momento no. Cero Me hice intuición. una prueba casera, positivo. Y él me dijo, no, vamos a hacernos una prueba real, a la clínica, en sangre, que nos digan. Y yo dije, pues sí, si quieres vamos, pero yo estaba convencida. Y además sabía que era Alejandra, sabía que era mi hija. Que era una Que era una niña. niña. Sí. Y así fue, que en embarazo, 10 años y medio, Mateo tenía 10 años y medio, o sea, había pasado mucho tiempo. Entonces era, pues imagínate, la felicidad absoluta y bueno, ahí igual yo tuve a Alejandra y dejé de trabajar, me quedé con ella 2 años. También igual que como lo había hecho con Mateo, en arenera, en cuentos, en música, en baile, en todo lo que es gozarse esa primera etapa de un hijo que es espectacular. Y así entonces nace Alejandra. Luego ya nos regresamos de nuevo a vivir a Bogotá y pasa el tiempo. Cuando Alejandra tenía 10 años y ya nosotros 25 años de matrimonio, nos separamos. Claro, nos habíamos casado a los 18 años, no habíamos fundamentado demasiado el matrimonio, habíamos aprendido unas malas prácticas de no conversar, de no hablar, de no arreglar los problemas y todo era pase la hoja, y eso pues nos cobró factura 25 años después. Entonces fue un duelo durísimo porque yo no dependía económicamente porque yo siempre trabajé pues en diferentes sectores de la economía y económicamente no dependía 100% de mi esposo, pero emocionalmente sí. Yo no tomaba decisiones sola y todas las decisiones por mínimas que eran. Y además yo tan chiquita pues había crecido al lado de él y me había escondido detrás de él. Entonces fue durísima esa separación. La niña tenía 10 años. Ahí Aleja tenía 10 años. ¿Y Mateo? Y Mateo 21. 21 o 22 años. O sea, ellos también vivieron ese duelo de la separación. Claro. Ellos lo afrontaron muy bien. Digamos que eso lo hicimos muy bien, acompañándolos, hablándoles, o sea, entendiendo que los problemas de pareja pues no trascienden a los hijos y que los hijos no porque sus papás no estén juntos, aunque es muy difícil para ellos, dejan de ser papás. En ese momento sentías que tu mundo estaba como derrumbándose. Total.
Pero no Total. era lo más duro que te tenía preparada la vida. No, no. De hecho, afrontar esa separación me preparó de una manera lindísima para lo que seguía. Porque al principio de la separación yo convertí a mi esposo, a mi ex esposo, en el verdugo. Entonces yo me volví malgeniada, grosera, antipática, todo lo que no soy. Porque todo era por culpa de él. Entonces, es que hizo, es que no hizo, es que dijo, es que no dijo. Y puse toda la responsabilidad en él. Hasta que en algún momento alguien me hizo ver en lo que yo me estaba convirtiendo y dije, wow, eso no es lo que yo soy, esa no es mi esencia y no es lo que yo quiero ser. Y tampoco es justo que él tenga toda la responsabilidad cuando hicimos un matrimonio, ya éramos dos. Si yo le había entregado 25 años de casada a él desde mis 18 años hasta este momento, pues él había hecho exactamente lo mismo. Si yo había trabajado durísimo para que las cosas funcionaran, él había hecho lo mismo. Entonces, cambié ese malestar y ese ceder la responsabilidad por la gratitud. Y empecé a agradecer todo el tiempo que me había acompañado a crecer, a ser mujer, a ser profesional, a trabajar, a Eran ser más las mamá. cosas buenas que las malas en medio de todo. Sobre todo que tú te puedes quedar mirando, así sea una cosa mala, y rompe todo lo bueno que hay. Y la propuesta mía es, a través de la gratitud, mirar atrás las cosas que te formaron, lo bueno que hay y lo que no te sirve, déjalo a un lado. Y eso fue lindísimo, porque al año de habernos separado, viene otra cosa durísima en nuestra vida. Alejandra enfermó, la llevamos a la clínica, fuimos los dos. ¿Cómo enfermó? ¿Cuál fue su Tenía síntoma? dolor de estómago, tenía diarrea, tenía dolor de cabeza y se sentía muy mal en general. Y tenía vómito. El vómito era bien importante como síntoma en ese momento. Entonces era vómito, diarrea, dolor de estómago, dolor de cabeza. Como lo que uno diría podría ser una virosis. Uh-huh. Y la llevamos a la clínica. El primer médico exactamente no dijo que era una virosis, pero dijo eso es una gastritis, probablemente está estresada. Alejandra era muy comprometida con su estudio, era muy pila, muy juiciosa y estaba en exámenes finales. Entonces dijimos, bueno, tiene sentido, probablemente los exámenes la están desbordando un poco emocionalmente, está nerviosa y se representa en su cuerpo. Ese día en particular que estaba pasando, ese es el primer parte médico que dan. Sí. ¿Se sintieron bien atendidos, todo? ¿O vieron algo extraño? No, pues igual, vamos donde una autoridad, vamos a una clínica reconocida, donde nos atiende un pediatra certificado de urgencias, que para ser un pediatra y ser de urgencias tiene una formación muy amplia. Entonces te sientes seguro de estar en el lugar que es y que no tienes por qué dudar del médico. Entonces salimos y dijimos, pues ok, compramos la medicina que él nos dijo, él nos dijo hidrátenla, entonces el suero, un esomeprazol o una ranitidina, ya no me acuerdo del orden, pero compramos todo lo que él nos dijo y nos fuimos para la casa con la certeza de que Alejandra iba a mejorar. Eso fue un viernes por la mañana. Que uno de los síntomas más importantes para mí como mamá, que nunca fue tenida en cuenta por el cuerpo médico, fue la niña no quiso ir al colegio y amaba ir al colegio, no perdía, tenía examen, para ella era más estresante no hacer el examen que ir a hacerlo. Pero esas cosas que no se pueden comprobar y que a veces son pasadas por alto, que hay que poner atención a esos síntomas que tú conoces y que las otras personas de pronto pueden invalidar. Viernes, sábado Alejandra no mejoró, seguía mal. La volvimos a llevar a la misma clínica. ¿Por qué a la misma clínica? Porque vivíamos muy cerca a esa clínica. Además, ella tenía la historia clínica ya. Todo. Entonces llegamos a la misma clínica y la atiende otro pediatra diferente. Volvemos a contarle todo, además diciéndole, es que estuvimos el viernes aquí y no mejora. Ahí es donde está la negligencia más grande, porque pues uno no va a la clínica de paseo. El plan más chévere de un domingo por la mañana no es ir a urgencias de una clínica.
dato que también fue pasado por alto. Una consulta muy light, una conversación enfocada en otros temas. Ese día había partido la selección Colombia, entonces todo se desvió como por ahí, invalidó todo lo que yo le dije, todos los síntomas que yo veía a mi hija. Le decía, doctor, mire, el viernes pesó tanto y hoy está 1 kilo por abajo, eso es normal en un día. La mirada, la sed que tenía, o sea, todo, y lo invalidó terrible. ¿La niña qué decía en ese momento? ¿Qué manifestó? ¿Qué dijo en esa cita? El médico le hacía algunas preguntas, ella contestaba lo que el médico le preguntaba. Y normal, yo creo que un niño se siente muy seguro cuando está en ese momento, en esa segunda consulta. Estaba su papá, estaba su hermano y estaba yo, o sea, estábamos toda la familia ahí apoyándola. Entonces, pues ella estaba tranquila, sabiendo que estaban igual en una clínica, que la estaba atendiendo un médico y además que tenía a su núcleo cercano con ella. Entonces, ¿y el diagnóstico cuál fue finalmente para ese doctor? no, él reconfirmó el diagnóstico anterior, no hizo ningún examen clínico, no mandó a hacer un parcial de orina, no hizo un pinchazo en el dedo para mirar el azúcar, no la dejó en observación, no hizo absolutamente nada. ¿Cuándo se dieron cuenta que no era una virosis o algo o estrés de la semana de exámenes? Pues de ahí salimos otra vez, él le cambió el medicamento. Digamos que si era omeprazol, le mandó ranitidina o al revés, le cambió el medicamento, pero con el mismo diagnóstico, validando el diagnóstico del médico anterior, sin él hacer pruebas de que pudiera haber algo más. Y nos fuimos para la casa. Por la tarde, Alejandra se quedó dormida, pero esa intuición de mamá que te dice, este sueño es demasiado desgonzado. Entonces yo la desperté un poco y me empezó a hablar incoherencias, empezó a hablar cosas rarísimas y yo dije, mal. La cargué, la llevé cargada, Alejandra pues era 11 años, eso pesa mucho, pero es fuerza que te sale, y yo la cargué y me la llevé en el carro y llegué a urgencias otra vez, ya diciendo, por favor, necesito, ya pedí una silla de ruedas, porque Alejandra pues no, me daba miedo que no caminara bien. En silla de ruedas la entramos y dijeron, por favor, un médico que la atienda. Ahí llegó un médico, cuando puso la identificación en el sistema, dijo, ¿cómo así esta niña? Es la tercera entrada a la clínica, eso ya le prendió todas las alarmas, ¿qué es lo que está pasando? Hablamos, Alejandra habló con el médico, le preguntó cosas, Alejandra ahí conectó un poco mejor. O sea, ahí ya estaba hablando bien, mejor dicho. Ya no fue las incoherencias que tú experimentaste minutos atrás. Ella pudo tener una conversación con el médico, la dejaron en un cubículo de observación, le hicieron una cantidad de pruebas clínicas y no sé cuánto tiempo después llega el médico con los resultados y dice, la niña tiene una diabetes tipo 1, tiene el azúcar en 570. Se va inmediatamente a cuidados intensivos y el panorama es grave. No, pues quedas tú bloqueado. Cuidados intensivos es, la niña arranca en una camilla y tú te quedas viéndola ahí o te vas con ella. ¿Cómo es ese momento? No, creo que lo que pasa es que cuando hay un trauma, la memoria se afecta. O sea, neurocientíficamente esto pasa. Hoy lo entiendo. Pero creo que vamos todos hasta cuidados intensivos y luego la dejan a ella, la entran y la acomodan con todos los aparatos y creo que después podemos entrar con ella y estar con ella hasta las, 11 de la noche cuando ya la niña nos consciente. saca. Sabes que yo no me acuerdo si ella estaba dormida, si ella estaba consciente en ese instante o si fue que se quedó dormida por ahora, no sé. Y al día siguiente regresamos muy temprano a la hora que daban entrada y cuando yo entro, nos dicen entren de a uno, entonces entra primero el papá, está un tiempo con ella, sale y cuando entro yo, a la niña la estaban llevando en la camilla para hacerle un TAC. Entonces yo me voy con ella por los pasillos internos de la clínica, acompañando a la camilla hasta el procedimiento. Y en ese momento Alejandra me dice, mamá, tengo mucho dolor de cabeza. Ella,
Yo lo que recuerdo es que ella estaba como dormida, en ese momento se despierta, me ve, me dice, tengo mucho dolor de cabeza, mamá. Y en ese momento entonces los médicos prenden todas sus alarmas, me sacan a mí, por favor váyase, retírese, quítese. Y pasa el tiempo, yo no sé qué está pasando con mi hija, no hay nadie que me diga nada, la angustia es horrible, no sabíamos en dónde buscarla, vamos a cuidados intensivos y nos prohíben la entrada, nos dicen no pueden entrar, el médico va a venir a hablar con ustedes. Imagínate esa angustia que pasó. O sea, eso es una escena de una película. Sí, eso es una película de terror. Y cuando sale el médico, entonces nos dice, era una médica, era una doctora, y nos dice que Alejandra tuvo un paro cardiorrespiratorio y que tuvieron que reanimarla. Y que en un momento vamos a poder entrar a verla. Y entonces ahí empieza, pues, ya podemos entrar a cuidados intensivos, pero Alejandra ya está inconsciente todo el tiempo. O sea, el mamá, me duele la cabeza, pues lo último que yo escuché de mi hija. Ya después no pude volver a hablar con ella. O sea, no tuvimos conversación. Esas últimas palabras yo creo que a uno le... Yo alcancé a decirle a los médicos, denle algo, le duele la cabeza, denle algo, y me acuerdo que le pasaron como una pastillita. Yo dije, una pastilla no, inyéctenle algo. Como que una pastilla, lo que yo pensé es una pastilla, pues no le va a quitar el dolor de cabeza y si se va a demorar mucho en actuar, estamos en una clínica, inyéctenle algo. ¿En ese momento alcanzaste a tener contacto con ella físico o solamente, sí, la cogiste algo? Sí, yo estaba ahí con ella y pues no, supongo que la tenía a la mano, o sea, no recuerdo exactamente, claro. O la cabeza, no sé. No, qué angustia. Y o sea que después era como si estuviese dormidita. Y después todo el tiempo Alejandra estuvo inconsciente. ¿Cuánto tiempo pasó así? Esto fue el lunes, o sea, esta escena terrible fue el lunes, y así pasó lunes, pasó martes, y el miércoles ya nos dicen y nos confirman que Alejandra tiene muerte cerebral. Desde el martes ellos dicen, vamos a ponerla, vamos a despertar a la niña porque necesitamos confirmar que no tenga muerte cerebral, tenemos que hacer unos exámenes y le vamos a empezar a quitar el dopaje. Ella estaba como medio en un coma inducido más o menos. Entonces la vamos a empezar a despertar para poder ver si su cerebro responde o no. Y eso empezó desde el martes. Y el miércoles nos dicen, no, ya está comprobado, hay muerte cerebral. ¿Tú entendías en ese momento qué significaba muerte cerebral? No, de hecho le dijimos al médico, no importa, doctor, desconéctela y nosotros nos la llevamos para la casa. Nosotros la cuidamos como ella esté, nosotros la amamos como esté, o sea, entréguenla y tranquilo. O sea, pensabas que era algo que limitaba... Sí, se imaginaba que era ya... No, en ese momento hay tanta confusión que no entiendes nada. O sea, ni nada. No tiene que ver nada con el grado de educación que tengas. Es porque estás absolutamente bloqueado por el trauma, no puedes pensar coherentemente, nada lo vas a entender. ¿Cuándo le dijeron a usted, no, eso no se puede? ¿Cómo le hicieron entender que no era viable la opción que ustedes planteaban? No, yo no sé, yo creo que el médico se vio como a gatos para hacernos entender lo que significaba una muerte cerebral. Después nos llaman a junta médica y nos piden que aprobemos la desconexión de todos los aparatos que mantienen artificialmente los signos de Alejandra, porque ya ahí no hay vida. Y pues ahí ya lo entiendes 100%. Además que yo me retrocedí 26 años atrás cuando me piden lo mismo con Nicolás. Mamá, si Nicolás entra en un paro respiratorio, ¿qué hacemos? Y en ese momento digo yo, déjela ir. Y aquí era exactamente igual. Hay que desconectar los aparatos de la niña. Y ahí salieron, tuve el dolor, empecé a hacer el duelo de mi hijo Nicolás, que había quedado como en stand-by por ese no haber hecho como un cierre final. Pues aquí yo lloré a mis dos hijos en uno solo. Y a las 8 de la noche, pues ya los aparatos ya muestran que ya no hay vida. ¿Tú alcanzaste a ir al cuerpo, a donde estaba tu hija aún conectada? Antes sí, en ese espacio cuidados intensivos
y creo que es una norma que tienen, no lo sé bien, pero ya cuando ven que se aproxima la muerte, no hay restricciones, ya no era de entra uno, ya podíamos entrar toda la familia, contenernos unos a otros, o sea, ahí ya hay más humanidad. ¿Quisieras hablarme de ese momento? ¿De esa despedida que tuviste con la niña? Pues sé que estábamos muchos, familia, en ese momento, cuando ya vimos que el aparato dejó de funcionar, o sea, tú lo ves. Y yo me alejé un poco, hice una oración y la despedí, le dije lo bien que iba a estar, que se fuera tranquila. Estaba con mi hermano, conteniéndonos los dos, y la pude despedir y darle el aval de que vete, yo voy a estar bien. Pero claro, regresado al momento, vuelve a doler. Claro, además porque no sabías en ese momento si ella te escuchaba o no, pero tú hablabas desde lo más Ay, no íntimo importa. de tu corazón. Sí, yo creo que ahí no importa si las palabras salen o no salen, la conexión con el alma siempre va a estar. Era decirle adiós a tu niña. Sí, a mi milagro, porque se supone que yo no podía quedar en embarazo y Alejandra llegó como un milagro a mi vida. Ahí estuvo también tu hijo mayor. Sí, claro, ahí Apoyándote. estábamos todos. Ahí estábamos todos. Mi hijo mayor y Alejandra tenían una conexión increíble, se adoraban. Además porque Mateo pues tenía casi 11 años cuando ella nació, pues la cogió, la adoptó, la amaba. Eso era una conexión impresionante. Y ya, aquí Mateo tenía 22 años y Alejandra tenía 11. O sea, entonces Mateo ya era un adulto, digamos, ya manejaba. Era también su hija. Era como su hija y él la llevaba al parque, la llevaba a los paseos. Me apoyaba muchísimo. Mateo lleva a Alejita a la casa de la amiga y pues Mateo la llevaba, la recogía. O sea, ya era un apoyo increíble en la educación y en la crianza de Alejandra. Y fue él, me imagino, quien también te dio fuerzas en ese momento de la despedida y luego de eso. Bueno, ¿O en tú ese fuiste momento de la o tú despedida, fuiste el brazo fuerte no, ahí. yo creo que ahí nadie era el brazo de nadie. Yo creo que ahí cada cual estaba viviéndolo internamente como lo tenía que vivir. Estábamos juntos, pero no revueltos. Sí, entiendo. Porque ahí cada quien tiene que vivir su propio dolor. Saber que estamos todos unidos, pues es lo que te da la fuerza, pero cada cual está luchando contra la corriente, haciendo lo que mejor puede para llegar a la orilla. No, muy duro. O sea, lo que describes es muy duro porque uno no está preparado para ver partir a los hijos, ¿no? O sea, como que la sociedad y la vida misma te enseña a que lo normal o lo natural es que uno de hijo despida al papá. De hecho, si mueren los padres, uno es huérfano, ¿cierto? Pero cuando se pierde un hijo, ni nombre tiene. Sí, pero es un mito que socialmente nos ha hecho muchísimo daño, porque quien dice que es real, es como quien dice que la vida dura hasta los 90 o hasta los 99.9. No existe un valor numérico para la vida. Entonces yo creo que eso lo inventó algún papá que no quería pasar por ese dolor, y entonces digo, no, lo natural es que los viejos se mueran primero que los jóvenes. Eso no es cierto. Ya las comprobó. En la historia de la humanidad tú encuentras muertes de todo tiempo. De padres, hijos, hermanos. De todo, en fin. de hecho, intrauterino, viejos, de niños, de bebés, de adolescentes, de lo que sea. Lo cierto acá es entender hoy en día que pues eso es lo que a lo que me dedico, no para prepararte ante el dolor, porque eso es como si yo te digo, prepárate para el machucón, entonces porque estés sabiendo, no te va a doler, no, cuando te machucas te duele, no te puedes anticipar a un dolor ni preparar para no vivirlo. De hecho, el dolor es el que te va a ayudar a sobrevivir. El dolor es importantísimo en la vida, lo que pasa es que también le tenemos resistencia y a nadie le gusta sentir dolor, ni físico ni emocional. Eso es sufrir. Pero es distinto al sufrir. Pero el dolor te hace crecer. De hecho, tú creces en el dolor.
En los momentos buenos no hay mucho crecimiento. En el dolor es cuando te catapultas como ser humano y de verdad hay un aprendizaje y un crecimiento grande, emocional y espiritual. En el dolor. En el dolor. El dolor y el sufrimiento son inherentes a la vida, o sea, no hay vida sin dolor ni sufrimiento, no existe, de cualquier tipo. Pero tú no puedes concebir una vida que no sufra. Es como si cosechas unas frutas maravillosas y no aguantan sol o frío o viento. Cuando salen y las recoges, no saben a nada, porque no pasaron por esa autodefensa. Escucharte ahora, uno dice, las palabras de Evelyn están llenas de sabiduría. Pero ¿cuánto tiempo pasó después de ese día tan cruel que nos narraste para que llegaras a esa conclusión? Pues yo creo que es un proceso. Yo creo que es un proceso donde cada día te vuelves más consciente, aprendes a ver la vida desde otra óptica y claramente pues mi metodología, yo pienso al revés, me pone en ese aprendizaje todo el tiempo, porque ya yo todo lo veo al revés. No fue tan lejos el tiempo que pasó en estar hundida en el dolor a saltar a la orilla, porque llegué a una conclusión. Primero, aferrarme a Dios. Yo soy muy creyente y mi fe ha crecido a raíz de, que es otro de los regalos que trae el dolor y el sufrimiento, ese crecimiento espiritual, ese aferrarte a Dios, porque entendí que la vida es tan frágil. Tú me decías, en un día a otro puede cambiar todo, porque somos vulnerables y porque la fragilidad de la vida así es. Pero eso me llevó también a entender desde la verdad, desde lo profundo, desde la conciencia, que yo no soy dueño de la vida de nadie. Ni siquiera como mamá. No. Yo no puedo ser dueño de mis hijos. Yo soy administradora de lo que Dios permitió en mí para ser mamá de ellos. O sea, la vida le pertenece a Dios. Nacer y morir son eventos espirituales. Por eso necesitamos unirnos a Dios para pasar estos momentos, porque como humanos es muy difícil. Pero el evento espiritual, que lo maneje Dios. Lo humano puedo manejar yo. Y la muerte no es un evento humano, es un evento espiritual. Dios da la vida, Dios la regresa. Por eso yo a la muerte le digo, regreso a casa. No sé, esto me lleva a pensar muchas cosas. Por ejemplo, uno dice, bueno, todo es la voluntad de Dios, pero ojalá Dios su voluntad sea esta. O si me vas a enseñar, porque o sea, todo lo que tú dices es entendible. Sí. Y tiene lógica y es muy coherente y lo que te digo, muy, muy sabio. O sea, quienes llegan a pensar de esa manera, uno dice, ya tienen un recorrido en diferentes cosas que le da una madurez. Pero dejemos de bobadas. O sea, yo digo, no, espere un momento, porque si me va a enseñar Dios o el Ser Supremo que cada uno de ustedes crea, pues no me enseñe a golpes, pero es que quitarme hasta el momento 2 hijos, para mí eso es enseñarle a golpes. Entonces ahí es donde dice, ¿cómo manejar eso? Si tú dices, estaba en medio de todo cuando caí en la cuenta de eso, agradecida, pero también puede ser quien tenga una reacción diferente y es de rechazo. O sea, si usted todo lo puede, ¿por qué no? ¿por qué me lo hizo a mí? ¿Cierto? Porque eso hay que plantearlo y quizás muchas personas de quienes nos están siguiendo ahorita están pasando por un duelo, por una situación similar y a ellos no cabe, o sea, ¿cómo explicar que Dios, siendo un ser tan bondadoso como está en el imaginativo, como nos han enseñado muchos de nosotros, puede llegar a hacer cosas que tú nos estás narrando y para muchos son muy crueles? Sí, de hecho es una de las grandes peleas que hay en el duelo, la pelea con Dios, el recriminarle a Dios, el cómo, si tú eres un Dios de bondad, haces esto o permites esto. Entonces, por eso la importancia de aquí hay algo importante. La creencia se puede heredar. O sea, tú puedes decir, yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy de tal o cual religión, lo que sea, porque mi abuela era así, porque así fue como que me criaron de chiquito, o porque a mí me llevaban a la iglesia
o al templo, la tradición. Pero eso es la creencia. La fe es otra cosa completamente diferente y la fe no se hereda, la fe es personal. La fe se construye día a día con una relación personal con tu Dios o con tu creencia. Entonces, aquí es donde nos reta, porque ¿qué veo yo permanentemente en mis terapias de duelo? Que la gente no conoce la creencia. Entonces, hacemos de Dios un Dios a mi perfección, o un Dios bombero, o un Dios bonachón, o un Dios castigador, y muchas veces lo que queremos es manipular a Dios. Dios, hazme este milagro, y si tú haces eso, si tú me salvas a mi hijo, si tú... yo te prometo que... Yo hago. Sí. Entonces estoy quebrándole la mano y vulgarmente haciéndole un chantaje a Dios. Pero así no funcionan las cosas. Ahora, estas cosas horribles que pasan, no pasan porque Dios mande esto. No es un castigo, no es que me esté dando duro para que yo aprenda. O sea, yo iría en contravía y entiendo el rechazo tan grande que sienten muchas personas, porque yo lo sentiría igualito. Si yo creería que Dios se llevó a mis hijos para que yo entendiera o hiciera lo que hoy hago, que es apoyar el duelo de las personas, cumpliera el propósito que crees que... yo odiaría a Dios. O más allá, no haría mi trabajo con satisfacción. Porque te costó vidas. En cambio, ese propósito de vida lo elijo yo. Yo antes de que murieran mis hijos, trabajaba en un banco. Yo dirigía equipos comerciales y era feliz haciéndolo y me encantaba. A mí trabajar con la gente siempre me ha fascinado. Pero yo decidí renunciar para dedicarme a este programa de apoyo en duelo. Pero fue mi decisión, mi propósito, no que Dios haya hecho esto para que yo llegara acá. Tal vez hay un entramado porque Dios conoce absolutamente todo, pero finalmente la decisión también la tengo yo de conectar con mi propósito, con la vida que quiero hacer. Si hubiera seguido en el banco también estaría bien, también impactaría a otro tipo de personas, pero yo decidí salir para hacer algo nuevo. Entonces, ahí es donde tengo que no solo creer, sino conocer en qué creo para poder confiar. Y aquí es donde nos quebramos porque hay una carencia de conocimiento o una falencia en el conocimiento más bien de cuál es mi creencia. La pérdida de la niña no fue el último evento chocante y doloroso para ti. No fue solamente la vida de ella que se fue de tu lado, también la de tu hijo, que hasta el momento había sido tu apoyo, tu hijo mayor, Mateo. Mi héroe, porque yo digo que Mateo fue un héroe desde chiquito, un héroe porque fue siempre tan capaz de manejar sus propias emociones y las de su entorno, que para mí eso es un verdadero líder, y eso fue Mateo. Cuando Alejandra falleció, para Mateo también fue durísimo, 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 para todos fue un evento devastador. Mateo tenía 23 años y al año, Alejandra nació en junio y como en agosto, creo yo, del año siguiente, Mateo enferma y empieza a tener unas sudoraciones nocturnas impresionantes. Lo llevamos a la clínica, obviamente aquí pedimos todos los exámenes, que no dejaran ni un hilo roto por ahí, que hicieran de todo. Además, porque acá hagamos un paréntesis, perdón, y es que luego con el paso de los años, la justicia en su más alto nivel en Colombia confirmó que la muerte de la niña pudo haber sido prevenible y condenó al médico por negligencia médica, que eso es algo que normalmente no pasa porque los médicos son sabios en su conocimiento y pocas personas se meten allí. Pero era tan evidente y fue tan fácil, no fue fácil, pero era demostrable que efectivamente un caso de negligencia médica. Entonces, por eso ya uno entiende que un año después, cuando se presentan los primeros síntomas de Mateo, pues ustedes fueran tan insistentes, ¿no? Total. En los exámenes y el diagnóstico. Absolutamente así es.
Y después de, no sé, 4 o 5 horas de TACs, radiografías, exámenes de sangre y bueno, todo lo que consideraron que debían hacer, recibimos el diagnóstico y nos dicen, eso, metástasis en los 2 pulmones. O sea, cáncer. Eso fue lo que Mateo me dijo. Yo me acuerdo que Mateo estaba sentado en la camilla y yo estaba parada como hacia la puerta, detrás del escritorio del médico. Y Mateo se queda mirando y me dice, Mita, metástasis es cáncer. Yo con el corazón hecho un hielo, digo, pues sí, Mateo, pero eso parece, pero vamos a concentrarnos en qué hay que hacer. O sea, nos vamos a centrar en qué hay que hacer para salir de esta. Así que vamos con fuerza a hacer lo que hay que hacer. Eso tú le mostrabas dientes para afuera y por dentro, ¿qué estabas sintiendo? No, también sentía eso, una fuerza, bueno, ¿y qué hay que hacer? O sea, mi frase generalmente en toda la vida es, ¿y qué hay que hacer? Está pasando eso, ¿y qué hay que hacer? Mateo queda hospitalizado, eso fue como un miércoles y Mateo empieza sus quimioterapias el sábado, ahí hospitalizado. Sale del hospital, Mateo tiene una vida relativamente normal y muy esperanzados en la quimioterapia, en que va a funcionar, y empiezan estas quimioterapias cada vez a ser más frecuentes. La verdad no le daban una reacción tan horrible. Mateo, yo creo que Mateo entendió, nunca lo hablamos así tan de frente, pero yo creo que Mateo entendió el valor de la vida y viajó con la novia y era gocetas y se reía y bueno, hacía todo lo que le gustaba. Ya cuando llega diciembre, esto había sido como en agosto, digamos, y llega diciembre, y los médicos proponen, habíamos pasado el primer esquema, el segundo esquema, tercer esquema de quimioterapia, y ya se iban agotando las opciones de un tratamiento curativo. En diciembre, el médico propone un tratamiento experimental. Y Mateo dice, no, perdón, papá, pero mamá, pero yo no sigo con quimioterapias. Esto está ya dañando mi cuerpo porque ya he empezado a sentir como unas neuropatías y eso le impedía como caminar bien. 23 años tenía. 23 años, ya se sentía cansado. Y dijo, no, yo no quiero más quimioterapia porque no es porque no quiera vivir, entiéndanlo. O sea, una conversación fuertísima. Es porque no está funcionando. Entonces esto no tiene sentido yo exponerme más a estos químicos cuando no funcionan. Yo paro. Y pues tener esa dureza o ese respeto para acompañar a nuestro hijo y decirle, ok, porque finalmente tenía razón. ¿Qué implicaba parar? Y lo que le habían propuesto del tratamiento experimental. Pues lo que pasa es que ya sabíamos que el tratamiento no estaba siendo curativo. Mateo nos dijo, yo sigo con todos los tratamientos alternos que quieran, pero ya no más quimioterapia. Y todos dan, todo lo que, en esos momentos, a todo lo que a ti te digan, tú lo haces. Si te dicen que el sangre de chulo y que hay que ir a buscar el chulo a la Macarena, tú te vas a la Macarena por el chulo. Que si te dicen que la miel de las abejas de yo no sé dónde, vas a buscarlas. O sea, y lo hicieron todo eso. Pues no llegamos a tanto porque tal vez no encontramos quién nos diera el chulo o las abejas, pero, sí, todo lo que pero había tratamientos alternos, claro. Estábamos en un tratamiento de recodificación del ADN con un médico alemán que decía que no sé qué. Yo hoy pues no quiero hablar de la eficacia de eso, porque no sé, y hoy digo no sé qué tan eficaz o qué tan no eficaz pudo haber sido, pero lo volvería a hacer 1000 veces porque necesitas unirte a esa esperanza de que estás haciendo algo y que estás luchando con todas tus fuerzas. Además porque él quería vivir y obviamente ustedes querían que su muchacho viviera. Y además él se sentía supremamente amado también al vernos a todos, que no éramos solo papá y mamá, era toda una familia extendida aportando cosas, aportando ideas, aportando tratamientos, aportando dinero, aportando de todo para que él estuviera bien. Entonces ese amor a él, pues creo que fue la ganancia más grande de todo ese proceso.
¿Cuánto tiempo duraron en esto? En diciembre Mateo terminó con el tratamiento. Él hizo la última quimioterapia. Es que a mí, como te digo, la memoria se afecta bastante. Pero recuerdo que la última quimioterapia la hizo un 31 de diciembre. Y de hecho, él salió de la clínica, yo estaba trabajando, y él salió de la quimioterapia, su papá lo estaba acompañando, y dijo, Mita, ¿me puedo ir para Barranquilla? Y dije, ¿a Barranquilla? Me dijo, sí, es que la novia estaba en Barranquilla, porque era familia barranquillera, y ya tengo vuelo y me puedo ir al mediodía. ¿Cómo te sientes, Mateo? Acabas de salir de una quimioterapia. Divinamente. Dije, bueno, vete y gózatela. Y después supimos que se la había gozado, pero no tomes trago, Mateo, pero cuidado, pero... Nada, después supimos que se había pegado una borrachera, que se la había gozado, que se había metido al mar a las 4 de la mañana, o sea, se la había gozado. Después de esto, bueno, Mateo sigue, como te digo, con una calidad de vida bien. Y en febrero voy yo a buscar a mi papá a su casa porque no contestaba el teléfono. Mi hermano me había dicho, mi papá no me contesta, mi hermano no vive en el país, así que porfa ve a buscarlo. Fui a buscarlo y encuentro a mi papá muerto, infartado, en su cama. Ah, por Dios, eso es otro choque que no esperaba en medio En de ese momento me desbaraté, me volví al piso, me vi claramente entre la muerte, Dios y yo, no había nadie más ahí. Y yo ahí me derrumbé, yo dije, pucha Dios, te confundiste, yo no doy para tanto, yo no soy tanto, o sea, ya hasta aquí llego, yo tiro la toalla, yo no quiero más. Bueno, ahí tengo un encuentro con Dios divino, abro la Biblia, Dios me habla ahí con un pasaje hermosísimo que me da algo de fuerza y enterramos a mi papá pues 2 días después, un día después, o sea, muy rápido. Pero yo no tenía tiempo de quedarme viviendo la muerte de mi papá, porque mi hijo ya nos habían dicho que estaba en cuidados paliativos, o sea que ya no iba a haber ningún tipo de curación. Entonces, pues esto implica otras cosas. Y un mes después, Mateo enferma, nos dicen que es una neumonía, cáncer de pulmón, y ahí entendemos que es el principio del fin. Mateo dura hospitalizado que 3, 4 días y fallece. Ahí toca aumentar un poco la dosis de morfina porque estaba con la respiración pues muy, muy afectada, sintiéndose muy mal. Los médicos nos dicen que si queremos aumentar un poco la morfina, lo hablamos con él y él dice, sí, por favor, quiero que me ceden. Y pues este era el principio del fin. Y a las 8 de la noche pues ya Mateo suspira por última vez. Estábamos acompañando ese momento pues su novia, que era su amor increíble, su papá y yo. Y despedimos ahí a nuestro tercer y ya último hijo que teníamos. ¿Alcanzaste a hablar con él? Sí. Ahí sí fue diferente. Sí, fue muy distinto porque una enfermedad de 7 meses que nos permite muchas cosas. ¿Y él qué te dijo? Cuando ya sabía que era el principio del fin. Bueno, yo no sé si Mateo, nunca lo hablamos seriamente. Yo tuve esa discusión con el papá, yo quería decirle a Mateo que esto era el principio del fin, que él iba a morir. Me parece que toda persona tiene derecho a saber y a entender, porque el dolor bloquea y el miedo bloquea, saber que es su último momento, porque eso le puede dar oportunidad de 1000 cosas. Pero el papá no estaba de acuerdo. Entonces, no, ¿para qué? Finalmente, en la discusión de esta, pues Mateo duerme y se queda dormido y no se da esta conversación. Pero creo que en sus acciones previas y en toda su vida de la enfermedad, creo que pudo decir con sus actos mucho más de lo que pudieran expresar sus palabras. Era un hombre muy sabio. ¿Qué te enseñó? El amor por la familia. Él se unió a su familia, se convirtió en el líder. El temperamento de liderazgo impresionante, pero unió a todos sus primos y se los lleva por un lado, para el otro. El amor por vivir, las ganas de gozarse la vida. Yo no digo las ganas de vivir como diciendo no me quiero morir o la resistencia a morir, sino más bien las ganas de gozarse la vida día a día. Que es finalmente el mensaje
que nos deja todo esto. Sí. Y es que lo que yo te decía, quizás extra micrófonos, no sé, entre todo lo que hemos conversado, y es que hoy estoy, mañana no sé. Hoy está el ser al que amo, pero mañana no sé. Hoy se lo dije. O sea, todas esas cosas son trascendentales, pero comunes. Y uno no lo logra entender. Sí, lastimosamente, y yo te decía también, es increíble cómo a uno, cómo Mateo nos enseña a gozarse el día a día, lo bueno, lo malo, lo regular, lo que traiga, porque no podemos ser idealistas de que todo tiene que ser perfecto en la vida, no, sino administrar cada momento de la manera correcta, como vaya llegando. Pero a veces, y no complicarse, no agendar futuro que no existe, no agendar tristezas, vivir hoy y no quedarme en lo que en mi imaginación puede pasar. Porque además hay una estadística, el 90.4% de las cosas que piensas que van a pasar, que te angustian demasiado, no pasan. Entonces, como para qué quedarse metido ahí. Pero a veces eso hay que traerlo al presente permanentemente porque a veces uno mismo, yo misma me veo en otra vez como entrando en conflicto por unas tonterías que a veces uno dice, oiga, ¿en serio esto me está conflictuando? ¿Es de verdad que con todo lo que yo he vivido esto me está afectando de una manera? Entonces es como volver cada vez a recordar que, pues, a qué vale la pena ponerle atención y qué otras cosas vale la pena dejarlas fluir y dejarlas pasar. Ya estamos finalizando, por eso si ustedes quieren hacer sus comentarios, igual Evelyn va a estar leyéndolos, háganlo de una vez. Y yo creo que ya es el momento de empezar a buscar, o ya las estamos dando esas conclusiones, pero lo que yo resumo es si se puede entonces. Todo pasa, por más duro que parezca. La historia que tú nos has narrado, sinceramente a mí me parece durísima y no entiendo cómo hoy eres una mujer tan fuerte que puede hablar o sea, le puede enseñar a otras personas incluso a manejar el duelo. Y de esas historias sí que es conocido, ¿no? Sí, yo llevo más o menos 10 años trabajando en el apoyo en duelo a personas que están viviendo, no solo por duelo de muerte, porque no es el único duelo que se vive en la vida, por enfermedad. De hecho, soy tanatóloga, o sea, acompaño el final de los días y tanto a la persona que ya se sabe que tiene un diagnóstico de muerte cercano, como a la familia. Porque me volví la mejor amiga de la muerte. Creo que la vida tiene sentido porque existe la muerte. Si la muerte no existiera, no te darían tantas ganas de vivir y aprovecharla. La muerte es la que te enseña el valor de la vida. Por otro lado, te enseña que este paso para todos es temporal. Para mí es mi mejor palabra, la mejor palabra que existe en el mundo es temporal, porque eso te pone en modo presente. Si estás pasando por un dolor inmenso, es temporal, va a pasar. Si estás pasando por una felicidad más grande, aprovéchala, es temporal, va a pasar. No solamente dejar que las cosas pasen en el tiempo es importante, hay que dejar que el tiempo haga lo que tiene que hacer, que es reorganizar los hábitos, porque los hábitos se hacen de las rutinas. Y a la obligación de no tener esas rutinas ya contigo, por obligación porque es una vida nueva, pues el hábito se va a perder y se va a poder crear nuevos hábitos. Entonces, eso es lo que hace el tiempo. Pero lo más importante también es cómo tú te aproximes en el tiempo. O sea, no es tanto lo que pasa, sino cómo tú lo interpretes. Por eso yo aprendí a interpretar la muerte como el regreso a casa. Qué delicia regresar a casa. O sea, venimos de casa, pasamos aquí una etapa temporal que no es 100% espectacular, todos tenemos dolor, sufrimiento, hace parte de la vida. Entonces, qué rico poder terminar esta etapa y regresar de nuevo y conectar con casa. No hay nada más. Así lo podemos pensar como en la casa. Como cuando uno llega y se acuesta con las sábanas recién cambiadas. ¡Ay, qué delicia! Y no importa si pasaste feliz en vacaciones o si estuviste en un evento durísimo. Igual, regresar a casa no tiene precio. Entonces, así veo la muerte como un regreso a casa. Evelyn, nos acabas de decir que tú incluso acompañas a personas que están en ese último momento de vida.
normalmente, ¿qué las caracteriza? O sea, por ejemplo, acá me llama la atención y es, ¿qué es lo último que hace una persona cuando está a punto de morir? ¿Cuáles son esas, o sea, como esas frases o intenta llamar, no sé, o sea, ¿cuál es el común denominador que tú has logrado identificar? Obviamente todas son personas diferentes, son un mundo diferente, pero me imagino que hay cositas en común, pues que si no las puedes resumir en 3 o 5. Sí, es un momento muy lindo, es un momento muy lindo porque es un momento 100% de verdad. Aquí no hay Máscara. nada que sea máscara, exactamente. Por conveniencia, que lo que suene políticamente correcto, no. No, aquí es la verdad. ¿De qué se arrepiente la gente antes de morir? De no haber amado más, de haber dedicado, de haber trastocado las prioridades de la vida, como de haberse confundido en el buscar más dinero que amor. Esas cosas conflictúan mucho, como de haberse ausentado de las personas. Pero es una oportunidad lindísima para reparar. O sea, cuando tú entras, porque hay gente que no quiere saber de que me voy a morir. Entonces, no, yo no quiero hablar de eso, a mí no me importa, a mí traer, ok, es respetable. Pero la gente que quiere hacer el proceso consciente es bellísimo, porque es el momento para reparar. Por eso se llama tanatología, que proviene la palabra del dios Tano, dios griego Thanos, que era el dios bueno, que se consideraba el dios de la enfermedad, porque los otros tipos de morir todos son intempestivas. La enfermedad es la única forma de morir que te da un tiempo de preparación. Entonces, tiempo de preparación para dejar las cosas en orden, de todo tipo, materiales, físicas, espirituales y relacionales. Entonces, es el tiempo que te da para conectarte con tu creencia. Creo que es el valor más grande que tiene esto, porque cuando tú estás, alguien dice que nunca ha visto un ateo en cuidados intensivos. Todos se convierten allí. Porque cuando tú entiendes que va a llegar la muerte, sabes que eso no es un evento humano que tú puedas controlar. Tienes que conectar con una espiritualidad. Y eso es una ganancia increíble, porque da una paz, pero maravillosa. Está también de pronto no haber ejecutado su pasión, que muchas veces lo que llevamos adentro, eso que queremos hacer, ser, esa pasión, esos dones que tenemos, que se desvían por otras, por cumplir o por suplir otras necesidades. O sea, se puede decir que todo se resume en no haber vivido la vida. Sí, ¿Cierto? Sí. No haberse dado cuenta de que estaba vivo. Claro, por todo el ajetreo, que es muy común que incluso yo haya caído en eso, tú y muchas personas. Y si damos para finalizar, Evelyn, 5 consejos prácticos para aquellas personas que están pasando por un duelo y que piensan que están abajo, sumergidos en el fango y no hay manera de salir. ¿Qué podría ser? Porque puede ser que quizás no sean ustedes quienes estén pasando por esa situación, pero sí conocen a alguien que está pasando por esa situación. Y a veces uno se queda sin palabras, no sabe qué decir, incluso deja de llamar a la persona porque no sé cómo ayudar. Y con los consejos que nos da Ara Evelyn, que ha pasado en carne propia por unas situaciones tan duras, podamos ser útiles. Te voy a dar 5 premisas de mi metodología, yo pienso al revés, que son herramientas útiles y prácticas para abordar este duelo. Te puedo decir que cambia el dolor de la ausencia por la gratitud del recuerdo. O sea, no te quedes en no está, no va a estar, no va a ver, no me va a decir, no lo voy a hablar, lo que sea. Quítate del futuro que nunca existió y vete al pasado que sí fue real. Todo lo que tengas que agradecer debe pesar más que lo que no va a suceder. ¿No? Pon el tiempo a tu favor. La muerte de un ser querido, de una persona cercana, que te ponga en modo vida, que te ponga el espejo de la muerte al frente tuyo, para que puedas poner el tiempo a favor tuyo, porque cada día que pasa es un día menos que tienes para vivir acá. O sea, si anhelas morirte, yo lo anhelé, yo dije, yo no quiero vivir más, yo quiero morirme, Dios mío, llévame ya. Y cada día que pasa es un día menos que te falta para estar acá. Entonces, si estás muy aburrido aquí, dale tranquilo que ya
o sea, eso está Ya chuleado. casi va a llegar el Te día. vas a o sea, morir, o sea, si tú pides, por favor, Señor, me quiero morir, no pidas más, que eso ya es un hecho. Eso es fijo. Ok. Entonces, piensa que ya te queda un día menos, pero ojo, porque también te queda un día más para vivir, para conectar con tu propósito. Son 3 los propósitos de todo ser humano en esta tierra y hay que dedicarles: amar, servir y perdonar. Y ahí ya tienes suficiente para entretenerte mientras estés acá. Trabaja en eso. Tercero, te diría, agárrate del mástil, que es como le digo yo, a tu creencia espiritual, a tu Dios. El mástil en un velero, cuando el velero se voltea, el mástil hace que el eje de flotabilidad haga o permita que la embarcación vuelva a ponerse en posición inicial. Y por eso le digo, agárrate del mástil, porque necesitamos volvernos a salir del agua y ponernos en posición inicial y tener rumbo y dirección, que es lo que hace la vela que sostiene el mástil. Entonces tenemos que pensar hacia dónde voy, cuál es mi propósito. Y ahí se junta con aprende a vivir en el misterio, porque parte de lo que nos molesta tanto en la vida es quererlo saber todo. Y resulta que pues hay cosas que deben quedar en el misterio, como la muerte. Imagínate cómo sería traumático que supiéramos o que yo hubiera sabido que mis hijos iban a morir a tal momento de sus vidas. No me hubiera permitido vivir. Entonces, el misterio es importantísimo. Aprende a dejar las cosas de Dios en manos de Dios y ubícate y controla las cosas humanas que son las tuyas. ¿Mm? ¿Y qué otra premisa te dejaría? No agendes tristezas, porque cogemos el calendario y empezamos a agendar tristezas. Enero, el día que nació; febrero, San Valentín; marzo, no sé qué; mayo, Día de la Madre; de junio, Día del Padre, y terminamos con la cereza del pastel, que es Navidad. Entonces, cuando yo veo el macro del calendario, veo una cantidad de X agendando tristezas. Cuando puedo salirme de ahí y en vez de agendar tristezas, Es decir, recordar esas fechas. Cuando dices eso es recordar esas fechas. O sea, el Día de la Madre, lástima, mi mamá no está ahorita. pero anticiparme a ellas. Entonces, es que va a llegar o dentro de un mes viene el Día de la Madre y yo qué voy a hacer, y ya lo agendé. Porque a veces las fechas guardan una memoria importante y tú la puedes vivir, pero en el día, no matarte 3 meses antes de que llegue la fecha, para vivir en el día a día y puedas vivir como llegue. Yo tenía una señora una vez en consulta que estaba sufriendo mucho porque tal fecha era su aniversario de boda y su esposo había fallecido. Entonces trabajamos todo esto y me escribe como 10 días después de la fecha y me dice, imagínate, a mí se me olvidó el aniversario. ¿Y cómo te sientes? No, pues bien. Una fecha es una fecha, no va a ser las cosas más fáciles o más difíciles. Entonces, no nos agendemos para estar mal. Si llega el momento y estoy mal, perfecto, vívelo porque eso es, pero sin agendarte para No vivir 30 mal. días antes viviendo. Ok. Que me agendo para vivir muy mal porque la persona no está. ¿No? ¿Qué tal si sigo viviendo y voy gestionando lo que vaya pasando en ese tiempo? Evelyn, gracias por acompañarnos. Y sobre todo, gracias por abrirnos tu corazón. Porque yo siempre he dicho que la persona que está sentada ahí al frente, el personaje que estamos conociendo, refleja la vida de algunas otras personas que nos están viendo. Muchas gracias por este espacio y a ustedes también. Muchas gracias por siempre estar conectados, siguiendo nuestras historias. Si no se ha suscrito, hágalo, porque puede semanalmente conocer al menos 1 o 2 historias que lleguen a enseñarnos algo en nuestras vidas. Ya sabes que la casa siempre está con las puertas abiertas para ti. Muchas gracias. Gracias por proponer este espacio, gracias por pensar en hablar de lo que no se habla, gracias por invitar a la gente a ver una forma diferente de conectar con el dolor y pues a todos los que nos están viendo, gracias por conectar su corazón con el mío y sobre todo quedarse con lo principal. No tienes por qué vivir mal porque haya pasado algo malo en tu vida. Si tienes algún otro consejo
de cómo salir de un duelo o de superar estos momentos o quieres desahogarte, hazlo en los comentarios. Evelyn va a estar leyendo, muchas personas también van a estar leyendo y quizás se vayan a sentir identificados con los comentarios que ustedes hagan. Compartan este video si creen que le es útil a alguien y pues los espero en nuestro canal de Realidades para que sigamos conectados como siempre. Chao. Gracias.